¿Alguna vez te has preguntado cómo los museos deciden qué es importante preservar? ¿O qué pasa con los objetos que no están en exposición? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Soy curiosa de profesión y su anfitriona en este último episodio. Cada semana, los miércoles y viernes, de 11:15 a 12:35 horas, hemos afinado nuestra lente para poder explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Bienvenidos a nuestro último episodio. Como ya es costumbre, vamos a colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos. El episodio del pasado miércoles lo dedicamos al sonido, la voz, la música. Hablamos en específico del concepto de sonido, qué era, ¿no? Cómo lo comprendemos, por qué algunos sonidos suenan distinto, viajan distinto dependiendo del medio, cómo es todo este proceso físico, cómo somos capaces de producir sonidos, la fonación y el habla, qué órganos son los encargados de aquello. Además, cómo percibimos el sonido a través de la escucha, cómo nosotros podemos oír y escuchar los sonidos a nuestro alrededor, puesto que tenemos una cierta cantidad de capacidad para ello, no podemos hacerlo por completo. Y también cómo el sonido y específicamente la música afecta a nuestros cerebros y puede permitirnos mantener una salud neuronal que es clave, sobre todo en la medida que vamos envejeciendo, puesto que la capacidad de procesar información sonora, como la música, que tiene su complejidad, y por cierto, la producción de sonidos a través de instrumentos musicales, ayudan mucho a que todas las áreas de nuestro cerebro se activen y de esa forma tengamos un ejercicio mental mucho más completo, ¿no? Que solo estudiar, que solo realizar otros procesos de mantención académica, puesto que el arte, como la música, ayudan muchísimo a conectar ambos hemisferios de nuestro cerebro y nuestro proceso cognitivo. Por lo tanto, si quieren aprender más sobre ese tópico, el episodio ya está subido a nuestro canal de YouTube, que independiente de que hoy es la última sesión de esta temporada inicial, siempre van a estar todos los capítulos disponibles. Pero ¿qué vamos a hacer hoy, dado de que es el último episodio? Lo vamos a dedicar a algo bien especial, puesto que ya estamos acá en diciembre y en el fin del semestre, ¿no? Académico, aquí al menos en Chile. Vamos a inaugurar una nueva sección. Hoy afinaremos el enfoque, porque las preguntas esenciales no solo habitan en los libros. Están inscritas en la piedra de un museo, en los senderos de un parque nacional y en la arquitectura de una ciudad olvidada. Hoy estrenamos nuestra sección Destinos con lupa. En este espacio iremos más allá de la foto y el souvenir para buscar la huella que la historia, la ciencia, el arte y la naturaleza han dejado en lugares que podemos visitar, sobre todo pensando que se nos acercan las vacaciones. Cada recomendación será una invitación a caminar con los ojos de la curiosidad, a convertir un simple paseo en una peregrinación del pensamiento. Porque las vacaciones son el momento perfecto para el aprendizaje más genuino, aquel que nace del asombro, del tiempo libre y de la voluntad de dejarse interrogar por lo que vemos. Así que hoy y en esta sección, que siempre la vamos a tener a fines de temporada, si es que tenemos una nueva temporada el próximo año, vamos a hablar de panoramas que podemos eh, utilizar para nuestras vacaciones. A veces nos encontramos con la interrogante de qué podemos hacer durante estos tiempos libres. Bueno, hoy vamos a hablar de los museos. Pero para ello, primero tenemos que entender qué son los museos. Bueno, un museo es una institución permanente que reúne, conserva, estudia y exhibe colecciones de valor histórico, artístico, científico o cultural para su estudio, para la educación
y para el disfrute del público. Por lo tanto, los museos son instituciones al servicio de la sociedad que operan de manera inclusiva y profesional y fomentan la diversidad y sostenibilidad en las sociedades. Ahora, ¿qué son los museos y qué tipo de museos existen? Vamos a ver en este video. Una vez que pasen los comerciales. Esta Navidad, escoge Duracell. Los museos son instituciones cuya función es conservar, difundir, investigar y mantener un proceso de documentación de una serie de colecciones y obras de cierto valor histórico, artístico, científico, técnico o cualquier otra naturaleza cultural. Tienen un carácter permanente y existen varios tipos. Según la naturaleza de los contenidos expositivos que albergan, encontramos museos de historia y arqueología, de etnografía y folclore, de ciencias naturales, científicos y técnicos y de bellas artes, que se dividen a su vez en museos de pintura o pinacotecas, de escultura y mixtos. Según su ámbito hay museos nacionales, regionales, provinciales y locales, mientras que dependiendo de la propiedad pueden ser públicos, privados o concertados. Muy bien, ahí lo teníamos bien rápido y sencillo con este resumen de Blucinante, pero si queremos adentrarnos más allá, partamos primero con la historia. De mausoleo a espacio de investigación, ¿cómo ha sido la evolución histórica del concepto del museo? Porque muchos asociamos al museo como una institución que existe, no cuestionamos su presencia, pero la verdad de las cosas, como toda institución que lleva años en las sociedades, es importante conocer cómo surgieron y cuál es su importancia. Vamos a ver esta página para poder adentrarnos un poco más en esto, porque no sé ustedes, pero yo siempre he estado muy fascinada referente a los museos y a las distintas formas de museo, porque muchas veces asumimos que la ciencia solo ocurre en laboratorio cuando en realidad puede ocurrir en muchos otros lados y los museos son un lugar muy importante para poder aprender sobre estos conceptos. Así que vamos a ver esta página, este blog que se llama masdearte.com y vamos a ver esta rebobinación, ¿no? Este artículo que se llama El Rebobinador. El término museum se aplicó por primera vez a una colección del siglo XVI. Desde entonces podemos analizar ese concepto como una realidad dinámica que continúa evolucionando hasta el día de hoy. En lo en lo etimológico, la palabra museo procede del griego mouseum, no sé si lo estaré pronunciando bien, que se aplicó en Alejandría a la institución fundada por Ptolomeo. Esta comprendía un museo científico con parque botánico y zoológico, salas de anatomía e instalaciones para observaciones astronómicas. O sea, era el paquete completo, ¿no? En el mundo romano, entre tanto, museum designaba una villa particular donde tenían lugar reuniones filosóficas presididas por las musas. El contenido semántico y la aceptación moderna de la palabra apareció en el Bajo Renacimiento cuando el humanista Paolo Giovio la empleó al describir sus fondos e incluso la dispuso en el edificio que las albergaba cerca del lago Como. A fines del siglo XVI se construyó el primer edificio destinado a exponer una de las mejores colecciones privadas del momento. Se trata de la ampliación del Palazzo di Giardino de Ciaboneta. No me odien los italianos, no sé cómo pronunciarlo. Cerca de Mantua. En una gran galería se instalaron estatuas, bajos relieves y bustos. La asociación de la colección con el edificio terminaría determinando la concepción moderna del término museo, y la Real Academia lo define como edificio o lugar destinado al estudio de las ciencias humanas y las artes liberales. La creación del Museo Gioviano se convirtió en punto de referencia para la formación y disposición de las colecciones privadas. Desde entonces se pusieron de moda las galerías. El Palacio
Uffizi sería remodelado por Buontalenti, imagino que así se pronuncia, que transformó el piso alto en una gran galería para disponer las colecciones de los Médicis, y otra de las galerías, el Antiquarium, fue mandada a realizar por Alberto V de Baviera en su palacio de Múnich. Porque es cierto, en general, este tipo de conceptos de arte eran más bien privados, ¿no? Las personas con mucho dinero, la realeza, etcétera, tenían estos artefactos eh, por curiosidad, ¿no? Pero desde entonces, que eso también incluía conocimiento, era muy difícil de llevarlo a las masas. Por eso es tan importante el concepto y la formación del museo. Durante los siglos XVII y XVIII, la presencia de estas estancias fue un hecho en casi todos los palacios, exponiéndose en ellas fundamentalmente pinturas que sustituyeron las antigüedades y retratos anteriores. Destacan las de Viena, Dresde y Düsseldorf, que se convertirían a lo largo del siglo XVIII en ejemplos de transformación de una colección principesca a un museo. En 1727 surgió además el término museografía, como título de una obra que Neckel redactó en latín para asegurar su difusión en Europa. Se trata de un tratado teórico con orientaciones sobre la clasificación, ordenación y conservación de colecciones, que también contiene referencias concretas a la forma de las salas de exposición, la orientación de la luz, la distribución de los objetos, etcétera. Porque hay todo, no un arte, pero hay toda una disciplina, esa es la palabra, hay toda una disciplina respecto de cómo se exponen ciertos elementos del museo, porque hay toda una conservación detrás y tenemos que pensar que muchos de esos elementos son muy antiguos, por lo tanto tenemos que en algunos casos restaurarlos, preservarlos, así que por eso surgió esta disciplina, ¿no? La museografía. El origen de los museos hay que entroncarlo, por otro lado, con dos hechos importantes: el nacimiento y consolidación del coleccionismo y la ilustración, dos momentos importantes. El primero, cuyos orígenes hay quienes lo encuentran en el saqueo de Babilonia por los elamitas, alcanza en Europa su auge con las monarquías absolutas, aunque en paralelo al coleccionismo estatal se desarrolla uno privado, especialmente extendido en Gran Bretaña y Holanda. En cuanto a la ilustración, hay que subrayar que el Louvre, como museo público que servirá de modelo a los museos nacionales europeos, se creó en 1793, pero un siglo antes, en 1683, se había inaugurado el Ashmolean de Oxford, con la particularidad de albergar colecciones privadas de índole diversa y con la doble función de educar y conservar. Porque también en la época victoriana había un gran interés de la población en general, era parte como de la estética de la época, el tener y conservar curiosidades, ¿no? Podemos deducir que al margen del desarrollo del coleccionismo y del espíritu ilustrado, existía en los siglos XVII y XVIII un ambiente cultural propicio a abrir este tipo de instituciones. Quizás fuese un momento decisivo la conservación de las colecciones privadas en patrimonios colectivos a raíz de actos jurídicos institucionales. Así ocurrió antes de la apertura del Louvre, llamado en principio Museo de la República. Se añade, por tanto, un nuevo elemento: el público. Desde entonces, el concepto de museo se asignará a las instituciones oficiales de interés público, como explicaba Bassi. Ya en el siglo XIX, se trajo la extensión por toda Europa de estas instituciones y a su vez una serie de planteamientos teóricos que perdurarán en nuestros días y ponían en crisis el mismo concepto de museo. Alemania jugó un papel importante en la sistematización y organización de estos centros. Goethe, nunca he sabido bien cómo pronunciar ese nombre, sé que es importante, pero Goethe, le vamos a decir, expuso sus ideas sobre la exposición y función de los objetos en los mismos, y en Múnich se inició la construcción de diversos museos que se integrarían en un plan general de urbanismo
como la gliptoteca, la antigua y la nueva pinacoteca, etc. El mismo proceso de construcciones museicas se siguió en Berlín en la Isla de los Museos. Ahora, como todas las cosas, hay amantes y detractores. A partir de la segunda mitad de ese siglo, los críticos de arte ya ponían en duda el valor de estas instituciones recién creadas, tildándolas de asilos lúgubres, prisiones de arte o cementerios de belleza. Hay que recordar que estos museos decimonónicos, decimonónicos, tenían entre sus fines el incremento de sus colecciones y la guarda y custodia de las mismas para que pudieran ser contempladas por los espectadores. Hoy nos resultarían anticuadas por su gran concentración de piezas y por la ausencia de métodos didácticos en la exposición. Pero hablamos de sus primeros pasos. Es decir, en un inicio los museos acaparaban estas obras de arte, pero no las exponían de la mejor manera. El valor era tenerlas, ¿no? Igual que un coleccionista de la actualidad, que si bien hay colecciones que se muestran al público con mayor interés, no había una intención educativa detrás de esto. Era solo obsérvelo y si lo entiende, genial. Si no, no, pero no había nada detrás de ello, no había educación detrás, ¿no? En algunos casos, la visita se realizaba con un catálogo de obras expuestas que, por su carácter científico, no era accesible al público y quedaba restringida a determinados días. El mismo Prado, en 1920, solo podía ser visitado los miércoles previa autorización o recomendación escrita de un personaje de la corte. Aquellos primeros museos públicos tenían un carácter casi sagrado y se constituyeron en símbolo de la identidad cultural de un pueblo. Decía Diors, al museo se va a admirar. Por lo tanto, era casi como una institución muy similar a la iglesia. De hecho, pasaba mucho que la cultura en aquella época, la cultura popular, se daba más en las iglesias que en los museos, ¿no? Y también producto de que en aquella época la mayor cantidad de la población, como hemos visto en el episodio de educación, no tenía una educación establecida, ¿no? No se les enseñaba a leer ni a escribir a la mayoría, por lo tanto, la cultura la obtenían de la iglesia y esa es la razón por la cual en los vidriales de muchas catedrales, ¿no? Están las historias de la Biblia, pero no están escritas, están plasmadas en estos retratos, ¿no? En estas obras de arte para que las personas lo pudieran entender mejor. La expansión de estos espacios en Europa se produjo en un momento en el que aún no se había elaborado una definición sobre los mismos, ni se habían precisado sus funciones. En aproximadamente un siglo han pasado de ser considerados mausoleos o santuarios a entenderse como lugares de interpretación, estudio e investigación. Y en paralelo a su desarrollo se han ido elaborando las distintas doctrinas estéticas de este periodo. Siguiendo a DOT, podemos distinguir dos corrientes. Una la componen los defensores del museo, que lo conciben como un nuevo ámbito del arte bajo la influencia de Leibniz, Kant, Schlegel, Novalis y Hegel. Podemos citar a Proust y Malraux. En el primero, que entendía que la función del arte en la vida del hombre varía según sus circunstancias y estado de ánimo, mientras que en el museo las obras de arte permanecen indiferentes. Tanto el autor de En busca del tiempo perdido como Malraux opinaban que el auténtico ser y valor de las obras de arte residía en la praxis, aunque ésta no les aporte todo el significado ni tampoco el museo haga que lo pierdan, porque las piezas, atrapadas en los lazos artificiales del mismo, pueden conseguir su libertad original para volver a convertirse en realidades funcionales y actuales. Suena complejísimo, pero básicamente es un tema filosófico. Muchos de estos artistas y de estos grandes pensadores entraban en conflicto con sus ideologías, con el concepto de museo, producto de que para ellos el arte es el momento en el que yo creo la pieza, ¿no? Cuando yo expreso en ese momento y termino la pieza.
Pero luego el concepto de museo viene a verse casi como una cárcel si pienso que ese es el momento del arte, el momento de la expresión y no el observarlo. Pero también hay gran parte de ello en la investigación y en la interpretación. Por lo tanto, para el autor, la pieza puede haber tenido un cierto significado, pero muchas veces, tal cual como salía allí, dependiendo del ánimo de la persona, uno puede interpretar el arte de una u otra manera, ¿no? Cómo nos hace sentir, qué nos hace pensar, etcétera. Así que ese es el valor al final que se le empezó a ver de a poco al museo. Y aquí podemos ver muchísima más información, pero lo vamos a dejar hasta allí porque es bastante largo y en algunos casos el concepto es bien complejo y nada que decir para quienes sepan mucho más de esta parte humanista de la historia, pero yo como científica a veces no sé del todo de ello. Es un lugar que quiero aprender más, pero que soy sincera y cojeo un poco. Por lo tanto, vamos a seguir aprendiendo. Pero es fascinante ver cómo siempre en la historia hay detractores y entusiastas de un concepto nuevo, como lo es un museo, un concepto que para nosotros ahora no hay ni que pensarlo. Sabemos que es importante. En algunos casos, a veces ni entramos porque pensamos que son aburridos y en realidad hay mucho que aprender de los museos, de todo tipo. Así que volviendo a la clasificación, ¿no? Actualmente los museos se clasifican según su contenido temático, porque también ese era un problema al inicio, ¿no? Como vimos, uno de los primeros museos o mausoleos grandes tenía de todo. Entonces, ahora lo que tenemos en la actualidad es una clasificación, que es muy típico de la humanidad, ¿no? Clasificar y separar todo, pese a que todo tiene un poco de cada uno. Bueno, tenemos museos de arte, en donde tenemos museos de bellas artes, museos contemporáneos y museos decorativos. Tenemos museos históricos, que tienen historia en general, museos arqueológicos o museos militares. También hay muchos museos sobre la historia militar de los distintos países. Tenemos museos de ciencias, que aquí pueden ser de ciencias naturales, de ciencia y tecnología o de ciencias y medicina. También hay algunos que tienen más interés y foco en lo anatómico y fisiológico, como uno de los ejemplos que vamos a ver que era, no era museo propiamente tal, pero era la exposición Bodies, que también vino acá a Chile en algún momento. Y museos antropológicos, en donde tenemos museos etnográficos en donde podemos aprender sobre distintas culturas y culturales, por cierto. También existen otras clasificaciones según su ámbito, porque podemos tener museos generales, que suelen ser los museos como el museo que tenemos acá en la región de Tarapacá, en Iquique, el museo regional, en donde nosotros tenemos distintas salas y distintas exposiciones, que hay zonas etnográficas, zonas de ciencias, zonas históricas, ¿no? Porque es el museo de la región, tiene que mostrar un poco de todo, o museos especializados, como pasa mucho en la capital, que está eh, el Museo de Bellas Artes, ¿no? Pero también está el museo, no me acuerdo de su nombre, pero el museo que es específicamente sobre el golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? Y su titularidad, si un museo es público o un museo es privado, porque por ejemplo acá en la región de Tarapacá, en Iquique, la ciudad en la que yo vivo, tenemos el museo regional y en esa misma cuadra tenemos un museo privado, que es el museo de Codelco, en donde también se exponen muchas cosas al público de manera gratuita y a veces pagada, pero de distintas formas, ¿no? Así que otra controversia que se ha empezado a dar, sobre todo actualmente, es sobre la posesión de muchas de estas reliquias, porque lamentablemente, y tenemos que aceptarlo dentro de la historia, muchas de las reliquias que actualmente tienen los museos más importantes, sobre todo de Europa o de países em, del primer mundo, que se le llama, ¿no? Han sido adquiridos no de las mejores formas, van muy de la mano con la colonización y se ha hecho toda una reflexión sobre si esas piezas debieran volver a su lugar de origen o no. Desde el punto de vista de mi país, ¿cierto? De Chile, por ejemplo, hay toda una controversia que se ha dado incluso por redes sociales sobre un Moai que está en el Museo Británico y al cual se le hizo una ceremonia no hace poco y que el pueblo Rapa Nui está solicitando que vuelva a su lugar de origen, porque fue sacado durante todo este proceso colonial, ¿no? Y pasa lo mismo
con reliquias de África, con reliquias de Grecia, de distintos lados. Así que vamos a ver esta nota que hizo France 24, que es un ciclo de noticias, sobre a quién verdaderamente le pertenece la historia y esta controversia, ¿no? De el problema ético y moral que hay detrás de muchas veces los museos y cómo se han obtenido algunas de esas piezas. Que actualmente tenemos que igualmente reflexionar, no podemos llegar y dejarlo como un error del pasado cuando actualmente podemos remediar ese error. Llegó el 12 del 12 a Mercado Libre, con los mejores descuentos y el envío más rápido de Chile. Mercado Libre. Cuando pasen los comerciales, ¿no? Pichito, tiene un paquete acá abajo. ¿Un paquete? A ver. Tesoros del Antiguo Egipto en el Museo del Louvre de París, el templo de Dendur del siglo XV a.C. en el Met de Nueva York y el tesoro Quimbaya en el Museo de las Américas de Madrid. Son solo algunas de las miles de reliquias culturales del mundo que reposan en los grandes museos occidentales y que son reclamados por sus países de origen. A finales de noviembre, el Museo del Louvre reabrirá su galería 5 continentes de obras no europeas. Así, el museo más visitado del mundo también reabrirá el debate sobre la apropiación de vestigios de civilizaciones de todo el planeta. A razón de esto, nos preguntamos por qué museos como el Louvre o el British Museum siguen albergando las grandes reliquias de la humanidad, por qué no las devuelven a sus culturas originarias y qué pedidos de devolución se repiten en todos los continentes. Quédate y en 5 minutos lo analizamos. Muchos de estos tesoros provienen de civilizaciones lejanas y muchos fueron obtenidos en periodos de dominación colonial, ocupaciones militares o expediciones arqueológicas con dinámicas de poder desiguales para las poblaciones locales. Un ejemplo es el Código de Hammurabi, originario de Babilonia, actual Irak. Se trata de uno de los primeros textos de leyes de la humanidad con 282 disposiciones talladas. El gobierno iraquí lo reclama, pero el Museo del Louvre, donde se encuentra, asegura que fue adquirido legalmente cuando en 1901 fue hallado en Irán en el marco de un proyecto de arqueología financiado por Francia. Para el gobierno de Irak, Francia lo adquirió en un periodo de imperialismo colonial. Otro caso emblemático es la piedra Rosetta de Egipto. Se trata de un elemento indispensable que sirvió a los estudiosos de Egipto para descifrar los jeroglíficos y fue arrebatado por el ejército inglés al ejército francés en 1801, luego de que este último lo extrajera de Egipto. El Cairo ha pedido por décadas su devolución, negada por el Museo Británico. También las estatuas Moai del pueblo Rapa Nui en la isla de Pascua, que actualmente forma parte de Chile. En la actualidad, algunas se encuentran en el British Museum y otras en otros centros europeos. Los nativos de la isla de Pascua los reclaman, los consideran sus ancestros vivientes e indican que el haber sido extraídos y llevados fuera de su territorio afectó a sus tradiciones y creencias espirituales. Aunque algunos museos han regresado las estatuas, otros, como el British Museum, se muestran reticentes a hacerlo. Otro caso es el del llamado Tesoro Quimbaya, que está constituido por 122 piezas de orfebrería en oro y cobre de entre los siglos V y VI de pueblos indígenas que habitaban lo que hoy es Colombia. Es una de las colecciones de piezas más importantes de la cultura y arte precolombinos que aún existen. Fueron regaladas en el siglo XIX por el presidente colombiano a la reina de España. Actualmente se encuentran en el Museo de América en Madrid, pero desde 2024, tras un pedido constitucional, Colombia solicitó a Madrid su devolución. Hay países que llevan más de un siglo exigiendo que sus reliquias les sean devueltas. Por ejemplo, hay registros de que Grecia ya pedía desde 1034 el regreso de los mármoles del Partenón, que se encuentran en el British Museum. En los últimos años, cada vez más países y comunidades reclaman que la mayoría de estos tesoros fueron adquiridos mediante procesos de ocupación colonial, saqueos y expolios arqueológicos, y piden que sean devueltos como actos de justicia y reparación históricos. También indican que muchas de estas reliquias no son solo obras de arte y que por contra forman parte de la identidad cultural, de la memoria y de la historia de cada país y de sus poblaciones. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió recientemente a su homólogo francés la devolución de los códices mesoamericanos, manuscritos de los pueblos indígenas precolombinos. Nos une el deber de honrar
a los pueblos originarios, reconocer nuestro legado de grandeza. Hoy en día existen leyes que prohíben exportar patrimonio cultural, como la Convención de la UNESCO de 1970. Pero muchos museos o países se muestran reticentes. Aseguran que las obras fueron adquiridas legalmente, según leyes de la época. Leyes que, aunque resultan escandalosas hoy en día, se siguen considerando válidas en los tribunales. Los museos también suelen escudarse en leyes nacionales, como en el caso del British Museum, que apela a una ley del Parlamento británico de 1963 que prohíbe que el museo regrese obras de colecciones nacionales. Son muchos los motivos por los que se niegan. Uno es el turismo. Muchas de estas reliquias atraen a millones de turistas cada año a ciudades como Nueva York, Londres o París. Por ejemplo, la piedra Rosetta es la pieza más visitada del British Museum cada año. Devolverlas supondría perder un gran atractivo turístico y los beneficios que les aportan. También temen que abrir la puerta a algunas devoluciones les supongan muchas más reclamaciones y que finalmente sus museos se queden sin gran parte de su atractivo. Aunque en las últimas décadas ya se han realizado varias devoluciones de tesoros históricos, como una colección de piezas tomadas de Machu Picchu, regresadas a Perú por la Universidad de Yale, son muchas las reliquias de culturas de todo el mundo que los museos y los países donde están se niegan a devolver. ¿Qué opinas tú? ¿Se trata de objetos que ya pertenecen a estas instituciones y que la historia les ha dado este derecho, o deberían ser regresadas a sus países y comunidades de origen? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales mientras esperamos con más episodios de En 5 Minutos. Muy bien. Y otra controversia que también se ha dado, ¿no?, es si es ético que los museos exhiban restos humanos, que también son uno de los grandes, de las grandes piezas, muchas veces, sobre todo piezas precolombinas, cuando hablamos de estos pueblos. Así que también se ha dado mucho aquello. De hecho, hubo igual una controversia sobre la misma exposición Bodies, porque hubo en algún momento que se encontró que no todos los cuerpos que se exponían en esa exposición eran de personas que donaron su cuerpo a la ciencia, sino más bien en algunos casos eran de personas de las cuales se desconocía su paradero, no había reclamación del cuerpo y las morgues le permitieron el uso de aquello. Yo me acuerdo de haber visto una noticia de una madre cuando vio el cuerpo de decir que era el de su hijo, el que no había encontrado, ¿no? Por lo tanto, ahí también hay todo un tema, sobre todo religioso, de si esos cuerpos, esas almas están descansando o no, etcétera. Pero vamos a ver este artículo que hizo la BBC sobre si es ético o no que los museos muestren o tengan en exposición restos humanos. Pero primero vamos a traducirlo porque está en inglés. Ahí sí. Este artículo fue publicado el 19 de enero del año pasado, de 2024. En medio de una creciente controversia, los museos se enfrentan a la gestión de colecciones de la época colonial y a un problema en particular: ¿qué deberían hacer con los restos humanos? Hacia finales del siglo XIX, mientras los colonos europeos continuaban invadiendo las tierras del pueblo Bunuba, en lo que hoy es Australia Occidental, Handamarra se convirtió en un líder legendario de la resistencia. La policía colonial lo buscó durante 3 años y finalmente contrató a otro rastreador aborigen para encontrarlo. En 1897, la policía disparó, mató y decapitó a Handamarra. Tenía unos 24 años. Su cráneo fue enviado como un macabro trofeo colonial al museo privado de una fábrica de armas en Birmingham, Reino Unido. La fábrica fue demolida en la década de 1960 y el cráneo de Handamarra desapareció. Ancianos e investigadores Bunuba llevan décadas intentando encontrar el cráneo de este célebre luchador por la libertad. Su paradero sigue siendo desconocido. Si bien Handamarra se ha convertido en una figura venerada de Bunuba, museos de todo el mundo albergan los restos físicos de muchas otras personas, muchas de ellas anónimas.
Cada vez más los museos asumen su responsabilidad de exhibirlos o conservarlos y en algunos casos consideran su devolución a medida que las comunidades de descendientes y otros reclaman mayor dignidad en el tratamiento de los restos humanos. Esto pasa mucho, sobre todo acá en América Latina, si pensamos en los sacrificios que se solían hacer en muchos de los pueblos precolombinos, como los incas, por ejemplo. ¿Y qué decir las momias? Aquí en Chile tenemos las momias Chinchorro, que son las más antiguas del mundo, y también allí hay mucho que hablar al respecto. ¿Qué consideramos restos humanos? Definir los restos humanos en los museos o incluso usar el término restos humanos no es sencillo. La ley de tejidos humanos del Reino Unido, por ejemplo, no se aplica a las uñas ni al cabello y solo existe el consentimiento para el uso de restos humanos de personas fallecidas en los últimos 100 años. Sin embargo, algunos museos del Reino Unido adoptan una definición más amplia. Los estándares internacionales también varían. Cuando el grupo de trabajo sobre restos humanos de la Asociación Alemana de Museos elaboró sus primeras directrices en 2013, para nuestras recomendaciones realmente no importaba si una persona había fallecido hace 100 o 1000 años, afirma la etnóloga Yetke Arden. No sé cómo se pronuncia su apellido, pero vamos a decirle así. Presidenta del grupo de trabajo. Los restos humanos se definieron como todos los restos físicos del Homo sapiens, incluyendo cabello, dientes o uñas que pudieran no haber estado adheridos a la persona en el momento de su recolección. Pero aquí también estamos haciendo una distinción, ¿no? Con la especie Homo sapiens. ¿Qué pasa con todos los otros restos, como Lucy, ¿no? De quien hicimos un episodio? Arndt explica que ciertos objetos se descartaron por razones prácticas, como ajuares funerarios y fotos de seres humanos, aunque para ciertas culturas estos también tienen un significado especial. Por ello, el Museo Nacional de Escocia ha eliminado todas las imágenes de restos humanos sin envolver de su base de datos en línea. Las diferentes culturas también tienen diferentes creencias sobre el tratamiento de los restos humanos. Arndt cita como ejemplos los instrumentos musicales tibetanos fabricados con huesos humanos y los cráneos incrustados en objetos religiosos de las tradiciones vudú haitianas. Sin embargo, en muchas tradiciones culturales, separar o perturbar partes del cuerpo es profundamente perjudicial. Otro tema de debate es si está permitido exhibir cuerpos humanos siempre que estén completamente encerrados. Un buen ejemplo son las momias egipcias, que a menudo se consideran más artefactos que personas, según Lewis McNaught, cuyo trabajo curatorial incluye una estancia en el Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Británico. Aunque estas momias son antiguas y a menudo no tienen partes del cuerpo expuestas, existe un debate en curso sobre si la exhibición de estos humanos continúa cosificándolos sin aumentar su comprensión genuina. Dice que contactaron al Museo Británico, pero no quisieron hablar al respecto. Estamos claro que es el que más niega cualquier tipo de problema, ¿no? Pero lo cierto es que hay cambios de actitudes respecto de este tema y de muchos otros, como vimos en el video. Edward Halaloha Ayau es un abogado que lleva 35 años abogando por la repatriación de ancestros nativos hawaianos de instituciones culturales. Cuando él y sus colegas comenzaron esta labor, los museos que exhibían restos humanos no consideraban la ética de hacerlo. Desde entonces ha ocurrido un cambio radical, afirma Ayau. Se ha producido un cambio en la madurez de las opiniones sobre los restos humanos. Cuando Arndt, director del Museo Übersee de Bremen, Alemania, visitó el museo hace más de 20 años, se exhibían cabezas reducidas procedentes de Sudamérica sin explicación ni respeto por su sensibilidad. Estaban allí solo por el espectáculo, según indica Arndt. Y estas fueron lo primero que guardé. A esto le siguieron fardos de momias con cráneos visibles provenientes de Perú. El museo explicó sus razones para dejar de exhibir estos restos y no hubo ninguna reacción negativa. Si bien algunos museos temen caer en una situación peligrosa al cuestionar y ceder objetos, lo que podría resultar en colecciones prácticamente vacías,
Esa no ha sido la experiencia de Übersee Museum, afirma Arndt. Sus cambios en las políticas sobre restos humanos no han afectado al número de visitantes ni a la financiación del museo, afirma. Actualmente, en medio de conversaciones sobre los legados y responsabilidades coloniales, existe una mayor presión por parte del público y los medios de comunicación alemanes para acelerar la repatriación de restos humanos adquiridos en contextos coloniales. En la última década nos dimos cuenta de que la actitud de los visitantes respecto a los materiales sensibles ha cambiado, afirma Arndt. Los visitantes actuales de los museos podrían no comprender por qué la repatriación puede tardar tanto. Si bien algunos museos han recurrido a lagunas legales para retrasar el proceso, en otros casos se necesita más tiempo para respetar los procesos de toma de decisiones de los grupos indígenas. Las comunidades de origen se enfrentan a decisiones muy complejas y emotivas sobre qué hacer con los restos devueltos, afirma Arndt. Por ejemplo, dos Toi Moko, que son estas cabezas maorí tatuadas, que el Museo Übersee ofreció en 1999 al Museo de Nueva Zelanda, Te Pa Tongarewa, en Wellington, fueron finalmente entregados en 2006. Una consideración clave con los restos humanos en los museos es la forma en que ingresaron a la colección. Si se sabe que fueron adquiridos ilegalmente o de forma poco ética, Arndt cree que no deberían presentarse al público de ninguna manera. Según la experiencia del Übersee Museum, los restos humanos que ahora han sido repatriados no se recogieron inicialmente de buena fe. Fueron en contra de la voluntad de la gente, afirma Arndt. Fueron robados, desenterrados de noche, etc. En opinión de Ayau, dado que el consentimiento no se puede presumir, los museos tienen la responsabilidad de nunca exhibir a personas fallecidas. Señala que, por ejemplo, cuando un familiar fallece y es enterrado, no es con la intención de que algún día se exponga. Hoy en día también se examina con mayor detenimiento si la conservación de restos humanos tiene realmente algún valor científico o académico. Y cuando puede haber argumentos a favor del mérito científico, este se sopesa cada vez más frente a otras condiciones como la dignidad de la persona y los deseos de la comunidad de origen. Muchos de los cuerpos humanos en museos occidentales acabaron allí como justificación del colonialismo y el racismo científico, que es algo de lo que se tiene que hablar muchísimo porque se dio y se sigue dando en algunos casos. Los ejemplos son numerosos, incluso en incidentes de principios del siglo XX. En Suecia, donde las mujeres samis fueron esterilizadas a la fuerza y se llevaron a cabo investigaciones eugenésicas, huesos y cráneos samis permanecen en varios museos. Restos humanos fueron extraídos de colonias alemanas y luego transportados a museos bajo la falsa creencia de que demostraban la superioridad blanca. A principios del siglo XX, un antropólogo del Museo Nacional de Historia Nacional de Washington, en DC, recopiló cientos de partes de cuerpos, especialmente de personas pobres y vulnerables, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, para lo que denominó la colección racial de cerebros y la colección racial de pelvis. Nuevamente, todo esto se hacía en este racismo científico para demostrar y afirmar esta idea, ¿no?, del fascismo nazi, de una raza superior, y casi como para comparar los huesos con huesos de individuos o homínidos anteriores, como para decir, miren, esta raza se parece más a los monos que otra, cosas horripilantes, ¿no? Pero se daba mucho y se daba con una fanfarria científica que actualmente espero, nos daría mucha vergüenza. Un representante del Instituto Smithsoniano que administra esa parte del museo declaró a la BBC: el Smithsoniano ha estado devolviendo restos humanos desde 1984. Desde entonces nos hemos centrado en la devolución de restos indígenas de conformidad con la Ley de Museos Nacional del Indio Americano de 1989, mi año. En 2024 nos centramos en los restos no indígenas. En mayo del año pasado, el Smithsoniano nombró a 13 miembros para su grupo de trabajo sobre restos humanos
que se centró en evaluar recomendaciones para el futuro de la colección de restos humanos de la institución. El grupo de trabajo está finalizando sus recomendaciones para el secretario, quien emitirá una política revisada sobre los restos humanos en los próximos 6 a 12 meses. Hasta 2020, el Museo Pitt Rivers en Oxfordshire, Reino Unido, exhibía stanza sudamericanas, a veces llamadas cabezas reducidas, entre otros. McNaught, editor de Returning Heritage, un sitio web sobre restitución cultural, describe el museo como un ambiente museístico muy victoriano. Sin embargo, el museo ha retirado 120 restos humanos de la exhibición. Esto incluye la stanza, que podría provenir originalmente de 3 pueblos jibáricos, incluido el grupo étnico Shuar. Según el sitio web del museo, se tomó la decisión de retirar la tzanza de la exhibición pública porque se consideró que la forma en que se exhibía no ayudaba lo suficiente a los visitantes a comprender las prácticas culturales relacionadas con su elaboración y en cambio inducía a las personas a pensar de forma estereotipada y racista sobre la cultura Shuar. Si bien es evidente que muchos museos adquirieron partes humanas bajo premisas pseudocientíficas, algunos argumentan que existen razones científicamente válidas para seguir exhibiéndolas. Por ejemplo, en el Museo Británico, cerca de los delicados huesos y el esqueleto de un niño pequeño del antiguo Egipto que padecía osteogénesis imperfecta, un trastorno genético conocido como enfermedad de los huesos de cristal, un cartel explica el papel de los restos humanos en el estudio de estas enfermedades antiguas. El Museo de Historia Natural del Reino Unido, abierto a seguir recopilando estos restos humanos, sostiene, por ejemplo, que las características químicas de huesos y dientes pueden ayudar a esclarecer los movimientos poblacionales del pasado. Además, los análisis óseos pueden contribuir a mejorar las técnicas de identificación empleadas por los antropólogos forenses. Algunos conservadores creen que los avances tecnológicos futuros podrían permitir más aplicaciones científicas para las partes del cuerpo que se encuentran en los museos actuales. Así que hay mucho que decir con esto, pero tal cual como sale acá al último, lo más importante es tratarlos con dignidad. Y allí es donde esta exposición más actual, la exposición Bodies, también causó cierta controversia porque su marketing en el fondo es que eran cuerpos humanos reales, y lo eran. Tiene un valor sumamente importante desde el punto de vista científico, anatómico y médico, el estudiar y poder ver estos cuerpos, pero también está esta pregunta ética, ¿no? De lo impresionante que es y cómo se conservaban, porque se conservaban de una manera bien especial para poder demostrar cada una de las partes del cuerpo. Yo no tuve la posibilidad de participar y ver alguna de estas exposiciones. Recuerdo que hizo un paso por mi país en algún momento. Me hubiera encantado hacerlo por el hecho de que a mí me fascina la ciencia, ¿no? Y en este caso la complejidad del cuerpo humano, pero hay que reconocer también la parte ética de esto. Vamos a ver el video para que nos hagamos una idea cómo era esta exposición en caso de que alguno no haya oído de ella o no la vio en su momento. Bien, estamos en la exposición Bodies, cuerpos humanos reales, cuerpos plastinados. No es que sean cuerpos de plasticina o de plastilina, sino que son cuerpos que han sido trabajados por un médico anatomista alemán llamado Gunther von Hayens, quien ha trabajado desde ya de 1945 con esta técnica, esperando tener resultados como lo que ustedes van a encontrar. Estos cuerpos pasan por 1500 horas de proceso, donde se han tenido que extraer líquidos, pasar por un relleno, se podría decir así, de silicona para poder dar la forma y posteriormente pasar por un secado para que nosotros podamos tenerlos acá en la exposición. Aquí encontramos fetos reales. Cuéntanos de dónde los sacaron. Bueno, estos fetos, al igual que toda la exposición, son cuerpos asiáticos, son cuerpos chinos específicamente.
Y hay una parte donde estos han sido donados y otra parte donde hay cuerpos no reclamados. Estos bebés, si tú te fijas, la mayoría de ellos son mujeres, pero esto nos ayuda a ver a nosotros, por ejemplo, que ya desde los 4 meses el bebé está casi formado. Y como dato curioso, por ejemplo, ya el feto a los 4 meses tiene sus huellas digitales. O sea, ya tiene casi que, no tiene identidad, pero tiene un registro, ¿verdad? Esta es una de las partes más impactantes en nuestra exposición. Es una parte donde siempre la mujer como que tiene el lado sensible acá. Y acá estamos en la primera sala de la exposición, la primera sala con muestras. Esta sala es el sistema óseo donde vamos a poder observar extremidad superior, inferior y, como bien estás viendo acá, la columna vertebral. Vamos a ver, por ejemplo, el hueso más largo del cuerpo, que es el fémur, que es este que va a conectar con la cadera. Vas a poder observar también la rótula o el menisco. En esa parte la articulación fue diseccionada para que puedan observar cuál es esa lonjita que se ve así como medio circular ahí. Eso es el menisco. En esta parte de la anatomía, este es un corte que tenemos donde podemos observar la lengua, esa almohadillita que se ve ahí, eso es la lengua. La lengua es el músculo más fuerte del cuerpo, ¿sí? Eso es un dato interesante. ¿Y por qué? Porque tiene gran cantidad de músculos involucrados al momento de mover, al momento de masticar, al momento de hablar. Muchas personas se preguntan si los ojos que vemos en los cuerpos son reales. Bueno, la mayoría de ellos no, han sido reemplazados por prótesis porque resulta que el ojo es un órgano que tiene tanto líquido que al momento de pasar por el deshidratado, que es uno de los pasos de la plastinación, este queda igual que una bolsita desinflada y es casi imposible volver a darle forma. Pero te tengo un dato, este es el único ojo real de la muestra. Este ojo fue tratado previo a la plastinación para que todos nuestros visitantes y ustedes también lo puedan venir a ver y vean cómo se ve, cómo se inerva, cómo pasa la rama del nervio al trigémino, cómo se conecta con el ojo. Que acá podemos observar un órgano sano y un órgano enfermo. Por ejemplo, nos podemos ir a los pulmones, donde tú vas a poder observar un pulmón sano que igual tiene aparentemente ciertas partes que están un poco grisáceas, lo cual puede decir que no 100% sea sano. Tal vez igual tiene algún rastro de haber sido una persona fumadora. A diferencia del pulmón que está enfermo, del pulmón que ya se encuentra necrosado, del pulmón que ya ha cambiado de tonalidad. Y nosotros como Bodies también buscamos poder concientizar y enseñar a la población. O sea, acá vienen muchos colegios, vienen muchos niños. Y es bueno que desde pequeños empieces a ver cuáles son las consecuencias o en qué puede terminar un órgano si a lo mejor no tenemos buenos hábitos. En esta sala del sistema circulatorio lo que vamos a observar es esta muestra donde se ha trabajado con corrosión. Esta es una técnica diferente a la plastinación que permite mantener el molde de cada uno de los órganos internos. La primera parte que ustedes van a observar es la irrigación pulmonar. Luego la parte amarilla es irrigación del sistema digestivo, estómago, intestino, hígado, etc. Y la parte roja es de extremidades inferiores o piernas para que no suene tan técnico. Acá en el sistema circulatorio te van a enseñar y te van a mostrar cómo lleva el torrente sanguíneo, cómo circula y cómo llega a cada una de nuestras partes. El corazón tiene que ser del tamaño del puño de la mano o un poquitito más grande, pero este corazón lo más probable es que haya desarrollado alguna patología. Este corazón, al verse más grande, provoca una hipertrofia. Estos corazones, lo que pasa allí es que es como la gente cuando va al gimnasio. Al momento de levantar mucho peso necesitas hacer más fuerza, por lo tanto tu músculo se va a agrandar. El corazón es un músculo involuntario porque yo no le digo ahora late, mañana no latas, no, sino que late todo el tiempo. Entonces, al provocarse este agrandamiento es porque necesita bombear más sangre a todo el cuerpo. En esta sala van a poder encontrar 3 sistemas diferentes, van a poder observar sistema reproductivo, van a poder ver sistema digestivo y también el sistema respiratorio. Si ustedes ven ahí se ven colores. Estos colores se han puesto allí de otra forma porque por el método de la plastinación se pierde el color natural. Por lo tanto, lo que se ha realizado allí es colorear venas, colorear arterias, ¿verdad? Arterias rojas, venas azules y lo amarillo que ustedes ven ahí son los nervios.
todo lo verde que ustedes ven ahí es el sistema linfático, el que permite, ¿no es cierto? Y el que va a actuar si es que en nuestro cuerpo tenemos alguna infección o algo así. Él es el primero en colocar reacción. Bodies, cuerpos humanos reales. ¿Por qué no podemos perdernos la exposición? Bueno, Bodies te espera con un recorrido maravilloso de 45 minutos a 1 hora, donde vas a poder observar todo el cuerpo humano, de simple hasta lo más complejo. Vas a verte como en un espejo, o sea, pocas veces tenemos esa oportunidad y hoy la puedes disfrutar acá en Bogotá. No se la pierdan. Muy bien. Esa era una nota, ¿no?, que hicieron de Colombia, porque efectivamente esa exposición pasó por muchos lados del mundo y por eso ocurrió de que una madre reconoció el cuerpo, ¿no?, de su hijo que probablemente desapareció o escapó de casa. Pero bueno, más allá de las controversias que hemos ido hablando, lo cierto es que los museos nuevamente son una gran oportunidad de aprendizaje y por ello vamos a hablar un poco de los museos de nuestro país, de Chile. Vamos a hablar de la historia y tradición que tiene nuestro país con estos museos, cuáles son los museos más antiguos que podemos observar, algunas carteleras que nos pueden llamar la atención para poder revisarlos. Este fue un artículo que hizo la página Chile Travel, que es una página de turismo para poder incentivar el turismo en Chile, ¿no? Y aquí hicieron sobre la tradición de los museos en nuestro país. Todos sabemos que para aprender de la historia y la cultura del país que visitas, recorrer sus museos es una oportunidad única de inmersión en su arte, cultura y recuerdos. Es más, los museos de Chile guardan sorpresas que no te imaginas y nosotros te invitamos a descubrirlas. Así que aquí se van a ver algunos de los museos más importantes desde un punto de vista turístico de las distintas regiones de nuestro país. Verdaderos reductos de tesoros que van desde la arqueología y la cosmovisión mapuche hasta centros de investigación que guardan entre sus tesoros a la momia más antigua del mundo, los museos de Chile buscan el rescate patrimonial de norte a sur del país. Así que si estás en Chile o piensas visitarnos luego, hicimos una selección de los museos imperdibles del país para que puedan comenzar a conocerlos. Y esto no solamente para los turistas internacionales, también nos sirve a nosotros, los turistas nacionales. El primero es el Museo San Miguel de Azapa. Ahí vemos su imagen. Dice aquí, imprégnate de la cultura chinchorro y las momias más antiguas del mundo en el Museo Arqueológico y Antropológico de San Miguel de Azapa, a pocos kilómetros de la ciudad de Arica. Acá podrás conocer la práctica de la momificación artificial que se realizaba en el desierto de Atacama 2000 años antes que los egipcios. Además, podrás adentrarte en la historia de la cultura chinchorro, que vivió hace 5000 años en el litoral del desierto, explotando su costa para subsistir, los desechos de los mariscos para crear sus lanzas de caza y los oasis para cultivar quinoa y plantas como el junquillo para crear cestas y bolsas. Luego tenemos el Museo Arqueológico R.P. Gustavo Lepage. En San Pedro de Atacama se encuentra este interesantísimo museo arqueológico que lleva el nombre del sacerdote jesuita belga que lo fundó, recolectando y estudiando las piezas que allí se exhiben. Contiene la mayor colección de piezas arqueológicas de la cultura atacameña, pueblo originario del desierto de Atacama, cuyos rastros han sido documentados hasta el año 500 a.C. y que fueron conquistados a inicios del siglo XV por los incas y luego por los españoles. Ya que San Pedro fue el principal oasis de la cultura atacameña y centro de su desarrollo cultural, a sus alrededores han sido halladas miles de piezas de interés arqueológico, como cerámicas, líticos, textiles y metales prehispánicos, además de momias. Para ti, el Museo Arqueológico es una visita interesante y obligada, ya que te permitirá conocer los aspectos más importantes y llamativos de la historia de San Pedro de Atacama y del norte de Chile. Luego tenemos el Museo Gabriela Mistral. Este, si mal no recuerdo, yo sí lo visité. Con una vida intensa y vanguardista
y controvertida, Gabriela Mistral fue una poeta, diplomática y pedagoga que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945 y dejó una huella imborrable en el Valle del Elqui que la vio nacer. Plantado de viñedos y sembrado de pueblos que desde hace años combinan la agricultura y el turismo, el Valle del Elqui es un lugar imprescindible en tu viaje al norte, siguiendo los pasos de la poeta hasta su casa en Vicuña, hoy convertida en un museo. El museo ofrece exposiciones permanentes y temporales, además de un importante fondo fotográfico y documental con más de 4.000 piezas históricas que nos cuentan sobre la vida y ayudan a comprender la obra de quien fue una de las grandes de las letras chilenas e hispanoamericanas. Recomendadísimo. Efectivamente fui a verlo cuando fui a Vicuña en una de mis tantas vacaciones a la región de origen de mi padre, Coquimbo. Así que es muy interesante y muy emocionante ver los humildes orígenes de Gabriela Mistral. Luego tenemos las casas de Neruda, porque tuvo varias. El genio del premio Nobel, Pablo Neruda, también se muestra en sus casas, en las que el poeta parece haber elegido cada objeto con el mismo amor y precisión que las palabras de sus poemas. 3 son las casas actualmente convertidas en museos que nos dejó el premio Nobel en 3 lugares no muy distantes entre sí, que fueron sus refugios para crear, amar y recibir a sus amigos en largas veladas animadas por su gusto por la buena mesa y la buena palabra. La Chascona, o despeinada en lengua quechua, casa que él mismo bautizó así en honor a su amor, Matilde Urrutia, se encuentra a los pies del Cerro San Cristóbal, en pleno barrio Bellavista, rodeada de árboles que hacen olvidar su emplazamiento en pleno Santiago. En ella funciona la Fundación Pablo Neruda y uno de los museos que alberga varias de sus colecciones y es en sí mismo un espectáculo de arte. La segunda casa que te espera es conocida como La Sebastiana. Dominando la bahía de Valparaíso, esta casa acoge otros objetos reunidos por el poeta, coleccionista casi compulsivo de lo que despertara su curiosidad, desde mapas y catalejos hasta claraboyas de barcos y trozos de vitrales. Y la tercera casa, la del litoral tranquilo, un poco más al sur de Valparaíso, donde finalmente fue sepultado Neruda, es la casa de Isla Negra. Bautizada como Isla Negra por unos roqueríos oscuros que se avistaban desde su ventana, Isla Negra no es una isla, pero en ella encallaron las colecciones más queridas de Neruda, las más sensibles e inspiradoras, como sus mascarones de proa y siempre botellas y más botellas. Luego tenemos al grande de grandes, el Museo Nacional de Bellas Artes. El Museo Nacional de Bellas Artes, fundado en 1880, fue el primer museo de artes de América Latina y uno de los principales centros de difusión de las artes visuales en Chile. Con una hermosísima construcción de estilo neoclásico, con algunos elementos del Art Nouveau de principios del siglo XX, el diseño del edificio actual, su recorrido interno y la fachada se inspiró en el Petit Palais de París. El museo, que fue uno de los símbolos del centenario de la República de Chile en 1910, exhibe una amplia y variada colección de más de 5.500 obras originales, entre pinturas, esculturas y gráficas de artistas nacionales y extranjeros. Ubicado en el corazón del Parque Forestal de Santiago, el museo ofrece visitas guiadas en español, inglés y francés. Luego acá está el museo del que les hablaba, que no recordaba su nombre. Aquí está, Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un espacio dinámico e interactivo que rescata la historia reciente de Chile y promueve una cultura de respeto de la dignidad de las personas. Forma parte de los proyectos emblemáticos de la celebración del Bicentenario de la República, celebrado el año 2010. Centrado en el periodo entre 1973 y 1990 de la historia de Chile, el museo llama a la reflexión y el debate sobre la importancia del respeto y la tolerancia con una innovadora propuesta visual y auditiva.
A través de objetos, documentos y archivos en diferentes soportes y formatos, conocerás el golpe de Estado, los años posteriores de represión, la resistencia, el exilio, la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos. De líneas puras y con explanada para eventos culturales y exposiciones temporales, el museo se encuentra en el atractivo barrio Yungay de Santiago y forma parte del recorrido artístico-cultural de este sector de la ciudad. También tenemos el Museo Chileno de Arte Precolombino. Ubicado en pleno centro de Santiago, en la calle Bandera, para muchos este es el mejor museo de Chile, por la riqueza de sus colecciones y la propuesta visual que ofrece su original concepto museográfico. Su colección comprende más de 5.000 piezas en exposición permanente de diverso origen, pero elegidas con un cuidadoso criterio estético. Más allá del orden cronológico o espacial, la exhibición presenta en cada vitrina diversas culturas según características estéticas o antropológicas comunes, como el chamanismo, las máscaras o la música. Seguimos más al sur, nos vamos ya a Rancagua, el Museo de Colchagua. En la ciudad de Santa Cruz, a 180 kilómetros al sur de Santiago, este museo reúne una de las mayores colecciones privadas de América, cerca de 7.000 objetos relacionados principalmente con la paleontología, arqueología e historia de Chile y el mundo. Sus variadas colecciones comprenden desde la prehistoria hasta los distintos periodos de la historia de Chile, además de arte litúrgico, armas y un salón del automóvil. Aquí también se dedica un espacio al rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José en el año 2010, incluyendo una réplica de la cápsula Fénix 2, con la que los mineros fueron llevados a la superficie. El Museo Mapuche de Purén. La ciudad de Purén, en la región de la Araucanía, se emplaza en un sitio de gran significación histórica, en donde los mapuches resistieron por más de 300 años a la dominación española en la llamada Guerra de Arauco. Su pequeño museo es motivo de orgullo para el pueblo mapuche y de gran interés para cualquier visitante que quiera conocer más de Chile y su historia. El museo, visita casi obligatoria para turistas del territorio de Nahuel Buta, está dentro del espacio del Fuerte de Purén y el parque histórico del mismo nombre. Su visita privilegiada y el entorno que da el parque lo constituyen además en un área de gran belleza y valor paisajístico. Luego tenemos el Museo Antropológico Martín Gusinde. En Tierra del Fuego habitaron por siglos los Selkman u Onas, los Yamanes o Yaganes y los Alacalufes o Cahuéscar, que sumaban entre 10.000 y 12.000 personas hasta antes de la colonización. Fundado en 1974, el Museo Antropológico Martín Gusinde, ubicado en la isla Navarino, te invita a conocer más sobre los primeros habitantes de estos confines y sobre el patrimonio cultural y natural del archipiélago fueguino y del Cabo de Hornos. Martín Gusinde, uno de los museos de Chile imperdibles, te espera con 3 interesantísimas colecciones, arqueológica, histórica y etnográfica, con las que aprenderás mucho más y comprenderás aún mejor lo que estas tierras esconden y ofrecen, y conocerás mejor a su gente y su cultura. Por lo tanto, ahí tienen varios posibles museos. Hay muchísimos más, pero esos son los que destacaban allí. Acá en Iquique, por ejemplo, tenemos el Museo Esmeralda, que es la recreación del buque Esmeralda, que participó de el combate naval de Iquique. Pero si nos vamos al Museo de Bellas Artes, que es el que más recibe visitas, para que tengan una idea, aquí les tengo la cartelera más actualizada de este museo, por si alguno durante las vacaciones, ¿no?, que se nos vienen y los próximos quisiera ver. El Museo de Bellas Artes tiene una página, se llama mnba.gov.cl, cartelera, y aquí podemos ver las presentaciones vigentes que todavía existen, ¿no? Por ejemplo, la de Roberto Mata, 145 años, Memorias en recuperación, pruebas,
itinerancia de videos, ecos de Gabriela Mistral, dado de que el 10 de diciembre se cumplieron 80 años de su Premio Nobel de Literatura, pero también podemos buscar las próximas, ¿no? Las que se encuentren, las pasadas, todo aquello. Así que les sugiero que puedan planificar sus visitas y quizás sus viajes y agregar los museos a sus opciones. Y respecto de Tarapacá, mi región, por si alguno no sale de la región durante las vacaciones o nos viene a visitar, también tenemos una exposición, sobre todo de teatro, que se llama Tarapacá a 1000 2026, con grandes espectáculos. Vamos a ver aquí la noticia que hizo la televisión de Iquique para estar más informados. ¿Sí? Pichito, tiene un paquete acá abajo. ¿Un paquete? La Fundación Teatro a 1000 trae nuevamente una gran programación artística a la región. Del 3 al 12 de enero, espectáculos internacionales de sala y calle se presentarán en el Tarapacá a 1000 2026. En esta oportunidad será en 3 comunas de la región, Iquique, Pica y Pozo Almonte, donde la cultura y las artes escénicas se tomarán el verano con obras nacionales e internacionales. En la presentación de este primer Tarapacá 1000 participó la destacada actriz Amparo Noguera. Invito a todo el público de Tarapacá a aprovechar este festival Tarapacá 1000. Van a ver muchísimas obras de teatro, pasacalles, familiares, obras dentro de salas de teatro, obras de nivel alto artístico, obras internacionales, nacionales. Creo que es importante, es un momento de encuentro, de reflexión, porque el arte y la cultura sí importan. Bueno, después de 13 años estamos aquí para inaugurar Tarapacá 1000, porque no solamente estamos en Iquique, sino que también en Pica, en la caleta Chanavallita y en Pozo Almonte. Queremos invitarles a que disfruten desde el 3 al 12 de enero con una gran cartelera de teatro gratuito, público y de calidad en sala, en el Teatro Municipal, pero también en las calles. En los espectáculos de calle destacan el regreso de Royal Deluxe, compañía francesa creadora de La Pequeña Gigante, y la compañía La Pato Gallina, que se presentarán en Iquique y en la provincia del Tamarugal. Sin lugar a duda que es sumamente importante para la región porque permite la posibilidad de poder ver grandes espectáculos, de que la ciudadanía pueda disfrutar de grandes espectáculos que van a arribar acá a la región, como igual en otros años, y además lo que está haciendo Tarapacá 1000 en la versión del año pasado y en la nueva es poder expandirse por el territorio. Creo que la cultura es importante, creo que la cultura es la que hace que nuestros pueblos también tengan identidad, por lo tanto nos sentimos muy contentos por estar siempre incluido en estas actividades, y lo vuelvo a decir que coincide con nuestro aniversario. Es súper importante ahora que se llama Tarapacá 1000 principalmente, ¿cierto? Porque es un festival bastante relevante, creo que es bastante conocido, que la gente ya lo espera y nos ayuda también a tener una programación permanente en el verano, donde también recibimos visitas de muchas personas. Creo que eso le da relevancia y nos ayuda al movimiento que tiene Tarapacá. Además del apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por segundo año la presentación de Teatro a 1000 en Tarapacá es apoyada por la minera TEC a través de la Ley de Donaciones Culturales. Es muy importante el poder para nosotros contribuir a que la cultura esté presente en el territorio, a la participación de las comunidades y también a la interacción entre los artistas locales y la comunidad y las compañías internacionales que vienen al teatro. Es muy importante porque la construcción de las artes y la cultura es una tarea de todos y todas. Entonces, faltan manos para que lograr descentralizar nuestro país y que podamos llegar con estos grandes espectáculos que antes solo se veían en algunas capitales de Latinoamérica. Es poder llevar el teatro al norte de Chile, poder descentralizar el teatro desde Santiago, poder lograr que la gente que vive en regiones alejadas de Santiago puedan ver piezas de teatro internacionales, nacionales, de una altísima calidad.
La programación completa de los espectáculos, además de la convocatoria para participar de la Escuela de la Pato Gallina, estará disponible en www.teatroamil.cl. Porque el teatro, la danza y la música sí importan, es que más familias tarapaqueñas podrán disfrutar de grandes espectáculos en el Tarapacá 1000 2026. Muy bien. ¿Qué pasó, hijo? Ay, mi coanfitrión se está despertando. ¿Qué pasó, amor? Bájese. Necesito que se baje. Vaya, mi amor. Vaya, baje. No te enredes. ¡Au! Allí se fue. Bueno, tal cual como aparecía allí, del 3 al 12 de enero tenemos el Festival Internacional Tarapacá a 1000. Vamos a ver aquí las fechas y las distintas posibilidades, porque hay una página al respecto, teatroamil.cl, con el / Tarapacá 1000 2026, para que puedan revisar allí todos las exposiciones y las piezas, ¿no? Del 3 al 12 de enero de 2026 celebraremos una nueva versión del Festival Internacional Tarapacá a 1000, que antes se llamaba Iquique a 1000, presentado por TEC y Fundación Teatro a 1000. Enero es el mes de la cultura y las artes, con una diversa cartelera de espectáculos gratuitos, nacionales e internacionales en Iquique, Pica y Pozo Almonte. Porque el teatro, la danza y la música sí importan. Presentamos trabajos de artistas de Chile, España y Francia, incluyendo clásicos teatrales, espectáculos para toda la familia y obras de calle tan vanguardistas como alocados. La programación completa es de carácter gratuito y pueden revisar aquí, ¿no?, el calendario de lo que va a pasar. Y ahí tenemos las distintas exposiciones que van a hacer. Y si queremos ver alguna, podemos hacer clic en ellas. Por ejemplo, acá El Gigante y los Niños Guaraguara, ¿no? Y aquí nos indican de qué se trata, quién es el que lo va a llevar a cabo, en la dirección. Y podemos ir por día. Si queremos ir al 3 de enero, nos aparece esto, que es el Acreedores en Teatro a 1000, ¿no? El 4, que tenemos el 4, volvemos, y ahí tenemos Mr. Bo, y así sucesivamente, pero si queremos ver todas las posibilidades, ahí nos vamos solamente a Teatro a 1000. Y ahí sale la vista rápida para poder revisar y podemos apretar ver más para que nos lleve todavía a más información, en este caso al Mr. Bo, que sería el 4 de enero a las 20 horas en el Teatro Municipal de Iquique, el 7 de enero a las 20:30 horas en el Teatro Gamelín Guerra en Mejillones, el 8 de enero en el Teatro Municipal de Antofagasta y así, porque van a ir recorriendo, ¿no?, todas las ciudades. ¿Cuánto dura? 50 minutos para 4 años o más. La dirección, algunas informaciones, ¿no? Es gratuito, en este caso en el Teatro Municipal de Iquique. Y por qué verlo, cuáles son las redes sociales, la producción, la dirección, etcétera, ahí lo podemos ir viendo. Así que les sugiero que vayan ahí revisando. El Gigante y los Niños Guaraguara, por ejemplo, es un pasacalle, así que va a recorrer las calles, mientras que otro Sens, como bien salía ahí, en salón, ¿no? Tenemos circo también. Hay muchísimo por ver. Así que los invitamos a que puedan instruirse y revisar esta posibilidad. Y bueno, para ir ya cerrando, porque ya se nos acaba nuestro episodio, siempre recordarles, va a seguir activa en caso de que alguno desee para la próxima temporada dejar sus preguntas, el Ágora Científica. Siempre pueden escribirnos a nuestra cuenta institucional de Instagram, @centroaprendizaje_st_IQQ. Vamos a ver la posibilidad de tener otra cuenta de Instagram un poco más directa y específica a el podcast, pero esto sí tenemos una próxima temporada. Siempre utilizar los hashtags microscopio filosófico y hashtag podcast para curiosos, escribir en los comentarios de nuestros videos y, por cierto, escanear el QR si desean dejarlo en el formulario.
pero si no, no hay problema. Esta era la sección en la que podían participar y, como les digo, de múltiples maneras. Y bueno, aunque es el último episodio, igualmente cerramos con las mismas frases. Los esperamos, ojalá para una nueva temporada ya, ¿no? Un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Esta primera temporada llega hasta aquí porque acá se cierra el semestre académico en el caso del centro de aprendizaje, de las tutorías, pero si tenemos suficiente motivación, puede que el próximo año, el próximo semestre, continuemos. Así que aquí está igualmente la bibliografía por si quieren aprender más sobre los museos y las distintas recomendaciones que les dimos en esta sección Destinos con Lupa. Y siempre va a estar activo, independiente de si volvemos o no con una segunda temporada, el canal de YouTube El Microscopio Filosófico. Llevamos con este último episodio 27, por lo tanto ha sido un gran desafío. Algunos son temáticos, algunos son más amplios, pero esperamos que les haya servido. Si no pudieron verlo durante el semestre, quizás durante vacaciones se pueden entretener viendo lo que conversábamos, pero allí va a estar siempre disponible para que lo puedan revisar. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros esta aventura. Expresen su deseo de una nueva temporada suscribiéndose, dándole like a los videos, comentándolos. Y sin nada más que agregar, muchísimas gracias y que tengan unas felices vacaciones. Como siempre solemos decir al finalizar, no olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y ha sido un agrado haberlos acompañado durante esta primera temporada de El Microscopio Filosófico. Cuídense y que tengan lindas vacaciones.